from the jailhouse tea on the native set. Yeah, sure. If Hey, I Pam, could. could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking... La tormenta no comenzó con un estruendo, sino con un silencio. En febrero de 2025, sin anuncio previo ni confrontación directa, China, el mayor comprador de petróleo del planeta, dejó de adquirir crudo proveniente de Estados Unidos. No hubo discursos enérgicos ni portadas escandalosas. Solo un modesto arancel del 10%, impuesto con sigilo por Pekín, que fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena con implicaciones profundas y globales. Así comenzó el ocaso de la hegemonía energética estadounidense, no con una guerra, sino con una decisión estratégica tomada en la sombra. Hasta ese momento, China había importado regularmente unos 160.000 barriles diarios de petróleo estadounidense. Aunque no representaba un volumen colosal en términos absolutos, esa cifra había justificado la construcción de gigantescas infraestructuras logísticas en la costa del Golfo de México, terminales portuarias, oleoductos especializados, buques, cisterna diseñados para el transporte transoceánico. Todo ello bajo la bandera de una dominancia energética que en retrospectiva se reveló como un espejismo. El impacto fue inmediato. En los puertos de Texas como Corpus Christi y Houston, la actividad comenzó a desacelerarse. Los barcos que antes esperaban turno para cargar se quedaron anclados sin destino. Las tuberías que durante años habían impulsado petróleo hacia Asia quedaron inactivas. Los depósitos de almacenamiento que solían operar con rotación constante empezaron a llenarse sin reemplazo. Era una parálisis que no respondía a un sabotaje ni a una sanción. Era el resultado de la indiferencia calculada. China no expulsó a ECOLE-UU del mercado. Simplemente dejó de llamarlo. Esa diferencia es clave, no fue una ruptura beligerante, sino una omisión intencionada. Un acto de realineamiento estratégico en el que Pekín optó por proveedores más estables, más predecibles, y sobre todo dispuestos a aceptar condiciones comerciales alejadas del dólar. En silencio el gigante asiático firmaba acuerdos energéticos con Rusia, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, contratos a largo plazo pagos en yuanes y condiciones logísticas adaptadas a su nuevo patrón de importación. Lo que comenzó como una simple reorientación de proveedores se transformó rápidamente en una exclusión sistemática del crudo estadounidense del sistema energético asiático. Incluso los barriles ofrecidos con descuentos fueron rechazados. Las refinerías chinas comenzaron a reconfigurarse para procesar tipos de petróleo distintos al estadounidense, lo que en términos técnicos equivale a reemplazar el sistema operativo entero de una industria. Una inversión considerable hecha con la convicción de que Washington ya no era un socio fiable. Mientras tanto, en Washington, la reacción fue anacrónica. El presidente número 47, obsesionado con discursos populistas sobre molinos de viento y tarifas, respondía como si estuviera atrapado en 2018. Insistía en imponer sanciones, renegociar tratados con amenazas e incluso confrontar a Canadá por el precio de la madera, como si las dinámicas de poder geopolítico no hubiesen cambiado radicalmente. El contraste era evidente. Mientras China reconfiguraba su red energética con precisión quirúrgica, Estados Unidos respondía con eslóganes. La desconexión entre el discurso oficial y la realidad global se volvió insostenible, porque no se trataba solo de perder un cliente, sino de perder el lugar en la mesa. La retirada china fue el principio del fin del liderazgo energético estadounidense en Asia. Y no fue una pérdida solitaria. México y Canadá, aliados históricos y socios comerciales, clave, también comenzaron a redirigir sus flujos económicos. A través del llamado Corredor del Norte, una red de rutas logísticas multimillonarias, estos países empezaron a exportar directamente a Asia y Europa, esquivando los puertos estadounidenses. El mensaje era claro:
Washington ya no era imprescindible. Es más, su presencia podía representar un riesgo operativo. En pocos meses, la arquitectura logística construida durante décadas por Estados Unidos comenzó a resquebrajarse. La inversión de miles de millones de dólares en infraestructura quedó convertida en una cicatriz visible de una estrategia fallida. La energía, antes símbolo de poder y dominio, se volvió sinónimo de aislamiento. Mientras tanto, China no solo firmaba contratos, sino que también fortalecía sus reservas estratégicas de petróleo, alcanzando una cobertura superior a 3 meses de importaciones muy por encima del estándar recomendado por la Agencia Internacional de Energía. La preparación era meticulosa, cada paso calculado, y lo más revelador, cada barril comprado se pagaba en yuanes, no en dólares. Este movimiento marcó una ruptura estructural, porque hasta entonces el dólar había sido el eje de toda transacción petrolera global. Al elegir otra moneda, China no solo reformuló el comercio energético, minó una de las principales herramientas de influencia internacional de Washington. El resultado fue doble: una pérdida económica tangible y una erosión simbólica del poder estadounidense. Mientras los mercados asiáticos giraban hacia nuevos centros de gravedad en Washington, aún se debatía sobre si rellenar o no las reservas estratégicas. Era la imagen de un país mirando al pasado mientras el mundo diseñaba el futuro. Y, en ese diseño, el protagonismo estadounidense se desvanecía. Porque al final lo que verdaderamente estaba en juego no era el volumen de petróleo exportado, era la narrativa. El relato del dominio, de la capacidad de dictar reglas, de imponer condiciones. Y ese relato en 2025 comenzó a escribirse en caracteres chinos, no en inglés. Pero este giro geopolítico no fue un evento aislado. Fue solo el primer acto de una transformación mucho más amplia. Y en la siguiente parte el mundo descubriría que Estados Unidos no solo había perdido un mercado, sino también su rol central en la configuración del nuevo orden energético global. La salida de China del mercado petrolero estadounidense no fue un episodio aislado, sino el primer paso en la consolidación de un nuevo eje energético global profundamente alejado de la influencia de Washington. A medida que se apagaban las luces en los puertos del Golfo de México, surgía silenciosamente una nueva red de poder basada en acuerdos discretos, intereses comunes y monedas alternativas. China. Rusia, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a tejer una estructura energética independiente que no solo excluía al petróleo estadounidense, sino que también marginaba al dólar como moneda central de transacción. Entre marzo y julio de 2025, Beijing firmó acuerdos a largo plazo con estos países, asegurando el suministro energético de las próximas décadas. Estos contratos no solo estipulaban volúmenes de entrega y plazos de ejecución, sino que incluían una cláusula crucial: la exclusión deliberada del dólar. En su lugar, el yuan emergió como la nueva moneda de referencia. Este cambio aparentemente técnico tenía implicaciones políticas de largo alcance. Era un desafío directo a la hegemonía financiera de Estados Unidos, una forma de blindar las economías firmantes ante posibles sanciones o presiones unilaterales. En paralelo, las refinerías chinas comenzaron a reconfigurarse para adaptarse al procesamiento de crudo proveniente de Siberia, del Golfo Pérsico y del Mar Caspio. Esta transformación industrial, que implicaba ajustes químicos, rediseño logístico y renegociación de contratos, demostró la determinación de China por establecer un nuevo sistema energético. Un sistema que prescindiera de los condicionamientos occidentales, que operara según su propia lógica y que garantizara independencia estratégica. El crudo estadounidense, con su perfil específico y sus exigencias logísticas, quedó fuera de este esquema. Incluso en el escenario hipotético de precios bajos, su reintroducción en el mercado asiático resultaría inviable. Las aseguradoras, los puertos, los sistemas de pago y las normativas aduaneras ya habían sido reajustadas a una nueva realidad, una realidad a prueba de América. Esta transformación no se limitó a China.
India, siguiendo los pasos de su vecino, firmó en julio de 2025 un paquete de contratos con Rusia que permitían el pago en rupias y yuanes. A cambio obtuvo descuentos significativos y condiciones de entrega más flexibles. Esta tendencia se replicó en otras economías del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia y Malasia. Todas buscaban lo mismo: diversificar sus proveedores, protegerse de sanciones externas y obtener condiciones más ventajosas lejos del marco financiero dominado por Washington. El resultado fue un desplazamiento progresivo del centro energético del planeta hacia Asia. Mientras que durante décadas, la infraestructura petrolera y la arquitectura financiera global giraban en torno a Houston, Nueva York y Londres, ahora el epicentro comenzaba a moverse hacia Shanghái, Abu Dhabi y Moscú. Un reordenamiento sin confrontación abierta, pero con consecuencias duraderas. Para Estados Unidos, esto significaba mucho más que una pérdida comercial. Significaba la caída de uno de los pilares fundamentales de su poder internacional, la capacidad de controlar los flujos de energía y, a través de ellos, las decisiones políticas y económicas de otros países. Desde la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía energética le había permitido financiar guerras, imponer sanciones, estructurar alianzas y condicionar tratados multilaterales. Pero ese modelo se tambaleaba. Los países productores, en especial aquellos históricamente sometidos a sanciones como Irán o Venezuela, vieron en este nuevo orden una oportunidad, una vía para comerciar libremente sin tener que responder ante el Departamento del Tesoro o los tribunales financieros de Occidente. Incluso aquellos que aún mantenían relaciones con Washington comenzaron a explorar rutas paralelas, motivados por el pragmatismo y la fatiga geopolítica. Este nuevo ecosistema energético no se construyó en contra de Estados Unidos, sino sin él. No hubo necesidad de bloquear sus exportaciones o sabotear sus infraestructuras. Bastó con dejar de considerarlo indispensable, y esa es quizás la herida más profunda para cualquier superpotencia ser ignorada. Los mercados petroleros, tradicionalmente dominados por la voluntad estadounidense, empezaron a operar bajo nuevas reglas. Reglas basadas en la multipolaridad, la flexibilidad y la soberanía económica. Ya no era necesario negociar en dólares ni canalizar pagos a través de bancos occidentales. Las transferencias podían realizarse mediante bancos estatales chinos, criptomonedas respaldadas por contratos bilaterales o incluso a través de compensaciones en especie. Además, este nuevo bloque energético ofrecía algo que Estados Unidos ya no podía garantizar: estabilidad previsible. Aunque países como Rusia o Irán eran considerados problemáticos por los estándares occidentales, ofrecían a sus socios algo muy valorado en 2025: certeza operativa, entregas puntuales y ausencia de interferencias políticas en los contratos. En este contexto, el discurso oficial de Washington, que insistía en la fortaleza estructural del sector energético estadounidense, comenzó a sonar hueco. Porque fuera de sus fronteras la realidad era otra. Nadie esperaba ya que EUU liderara el flujo del petróleo. Solo se esperaba que no estorbara demasiado. Y mientras las delegaciones estadounidenses intentaban renegociar acuerdos con Asia o Europa, recibían respuestas cada vez más contundentes. Podemos hablar, pero en yuanes o euros. Una frase que, más allá de lo económico, simbolizaba un giro diplomático. El poder de decidir la moneda ya no residía exclusivamente en Washington. La narrativa había cambiado. Este reordenamiento también empezó a reflejarse en las instituciones financieras internacionales. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura incrementó notablemente sus operaciones en yuanes. El Fondo Monetario Internacional, tradicionalmente dominado por EUU, y Europa, publicó en junio un informe que advertía sobre la erosión sistemática del rol del dólar en el comercio energético global. Ya no se trataba de una tendencia marginal, sino de una transformación estructural, reconocida por los propios organismos multilaterales. Y mientras tanto, en las terminales estadounidenses,
Las grúas seguían inmóviles. Los contratos antes firmados con pompa en Nueva York o Houston ahora se negociaban en Pekín, Abu Dhabi o Moscú, en otras lenguas, con otras monedas y sin pedir permiso. En la siguiente parte este fenómeno encontrará su extensión más potente, la desdolarización. No solo como tendencia económica, sino como estrategia geopolítica de emancipación frente al sistema de poder que Washington había construido durante casi un siglo. El proceso que comenzó con la marginalización del petróleo estadounidense tomó un giro aún más trascendental en la esfera financiera, la aceleración de la desdolarización global. Ya no se trataba únicamente de contratos petroleros firmados fuera de Estados Unidos, sino de un fenómeno sistémico que ponía en duda la supremacía del dólar como moneda de referencia en el comercio internacional. Durante décadas, cada barril de petróleo que cruzaba el océano llevaba de alguna forma el sello del billete verde. El dólar no solo servía como medio de pago, sino como instrumento de control. A través de él, Washington podía rastrear, condicionar y sancionar. Pero en 2025, ese poder comenzó a desmoronarse, no con explosiones ni reformas radicales, sino con decisiones discretas firmadas en oficinas alejadas de Wall Street. Desde marzo hasta julio, China lideró esta transformación al consolidar contratos de petróleo y gas con socios estratégicos Rusia, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, todos denominados en yuanes. Algunos incluyeron pagos con monedas complementarias como dirhams, rublos o incluso criptomonedas. Estos acuerdos no eran improvisaciones ni caprichos simbólicos, eran estructuras diseñadas para operar al margen del sistema financiero occidental. India también se sumó al movimiento, firmando con Rusia contratos energéticos en los que se aceptaban pagos en rupias. Malasia, Indonesia y Vietnam comenzaron a experimentar con sistemas bilaterales que permitían transacciones en sus monedas locales. Irán, excluido desde hace años del sistema SWIFT, refinó su red alternativa de pagos a través de intermediarios en Asia Central, criptomonedas y acuerdos triangulados. Este proceso, que los expertos bautizaron como desdolarización estructural, adquirió fuerza a partir de una premisa fundamental: independencia. Al evitar el dólar, los países disminuyen su vulnerabilidad ante las sanciones estadounidenses, escapan de la volatilidad provocada por las políticas de la Reserva Federal y recuperan margen de maniobra en su política comercial. Ya no se trataba de una protesta ideológica, sino de una lógica operativa. En julio de 2025, según datos de la Agencia Internacional de Energía, más del 25% del comercio mundial de petróleo se realizó en monedas distintas al dólar. Una cifra inédita que rompía con décadas de hegemonía financiera estadounidense. Y aunque Washington intentó minimizar el fenómeno calificándolo de experimental o irrelevante, la tendencia era innegable. Esta pérdida de control tenía consecuencias directas sobre la diplomacia de sanciones. Las herramientas que antes permitían a EEUU congelar activos, bloquear transacciones o imponer embargos comenzaron a perder eficacia. Porque cuando una transacción no pasa por bancos occidentales, no puede ser interceptada. Cuando no se utiliza SWIFT, no puede ser rastreada. Y cuando no se comercia en dólares, no se responde ante el tesoro de EEU. La opacidad resultante de este nuevo ecosistema financiero se convirtió en un problema para los analistas de inteligencia económica. La contabilidad tradicional dejó de ser útil. Los flujos de capital comenzaron a moverse por canales invisibles, fragmentados, imposibles de auditar con las herramientas habituales. Era como intentar leer un mapa con tinta invisible. Mientras tanto, China aprovechaba cada vacío creado. Su red de bancos estatales ofrecía financiamiento en yuanes a nuevos socios comerciales. Sus acuerdos bilaterales no exigían reformas estructurales ni condicionalidades. Y sus plataformas digitales de pago como CIPES, el sistema alternativo a SWIFT, comenzaban a ganar terreno incluso en países que mantenían relaciones con Occidente. Uno de los episodios más simbólicos de este giro
se produjo en abril, cuando una delegación de Washington intentó renegociar contratos de exportación con países del sudeste asiático. La respuesta fue contundente: podemos seguir negociando, pero solo aceptamos pagos en yuanes o euros. Fue una bofetada diplomática que dejaba en evidencia el nuevo equilibrio de poder. El privilegio de imponer la moneda había cambiado de manos. El impacto también se sintió en las instituciones internacionales. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura duplicó su volumen de operaciones en yuanes. Y en una señal sin precedentes, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe que alertaba sobre la erosión del estatus del dólar como moneda de reserva en el comercio energético global. Incluso algunos bancos centrales comenzaron a diversificar sus reservas incorporando más yuanes oro y monedas regionales. Washington, sin embargo, respondió con la estrategia más predecible: negación. Desde la Casa Blanca se insistía en que el dólar era insustituible, que cualquier intento de reemplazarlo estaba condenado al fracaso. Pero en los mercados la realidad hablaba otro idioma, literalmente. En Estambul, Dubái, Yakarta y Nairobi, las casas de cambio comenzaban a especializarse en transacciones que excluían al dólar. Los contratos petroleros se firmaban en árabe, mandarín, farsi o hindi. Las cámaras de compensación se instalaban fuera del alcance del Tesoro estadounidense, y las aseguradoras internacionales ajustaban sus políticas para cubrir operaciones en monedas mixtas. El verdadero golpe para Washington no era solo económico, sino estratégico. Porque si no puede controlar el dinero que mueve el petróleo, no puede condicionar a los actores que lo comercian. Y si no puede condicionar, no puede castigar. Y si no puede castigar, pierde su capacidad de influencia global. Además, la consolidación del yuan como moneda energética le otorgaba a China un nuevo poder: crear una demanda estructural de su moneda. Los países que comercian en yuanes deben mantener reservas en yuanes, y para ello establecen vínculos más profundos con el sistema bancario chino. Es una forma de expandir poder financiero sin disparar una sola bala. Algunos expertos han comenzado a hablar de un nuevo sistema de Bretton Woods, no liderado por Occidente, sino por Asia. Un sistema basado en redes descentralizadas, monedas múltiples y reglas flexibles. Un sistema diseñado no para castigar, sino para sobrevivir. Y mientras todo esto ocurría, Estados Unidos seguía repitiendo viejos discursos. Se hablaba de liderazgo global, de excepciones estadounidenses, de reglas basadas en el orden internacional. Pero esas reglas ya no eran reconocidas por todos, ni siquiera por muchos de sus antiguos aliados. El mundo en silencio empezaba a operar con otras claves, y en ese nuevo lenguaje financiero, el dólar ya no era la única palabra autorizada. En la próxima parte veremos cómo Irán, un actor históricamente marginado por las sanciones, se convirtió en el símbolo de esta revolución silenciosa. Una nación que, lejos de doblegarse, aprendió a operar en las sombras y a prosperar al margen del sistema dominado por EEQU. Mientras Washington proclamaba la eficacia de sus sanciones, Irán, uno de los países más castigados por esas medidas, protagonizaba un sorprendente regreso a la escena energética mundial. No fue un retorno ruidoso, ni acompañado de discursos grandilocuentes, sino una operación sistemática y silenciosa que desafiaba el entramado de restricciones impuesto durante años por Estados Unidos. En 2025, Teherán demostró que en el nuevo orden petrolero, incluso los marginados podían liderar si sabían cómo moverse. El arma secreta de Irán fue la llamada Flota Fantasma, una armada de buques petroleros operando con banderas de conveniencia, sistemas de rastreo desactivados y documentos alterados. Estos tanqueros recorrían rutas alternativas cuidadosamente diseñadas para evitar zonas patrulladas por fuerzas occidentales, descargando millones de barriles de crudo directamente en refinerías asiáticas, especialmente en China. El crudo se declaraba como mezcla genérica o producto sin origen definido. Pero en realidad todos sabían de dónde venía. Las principales receptoras eran las llamadas refinerías, teapot,
de China. Instalaciones privadas de menor escala, menos sujetas a regulaciones estatales, con un enfoque marcadamente pragmático y comercial. Para estas plantas el petróleo iraní ofrecía 3 ventajas claves: era más barato, más flexible y sobre todo completamente ajeno a las interferencias estadounidenses. Para mediados de 2005, China importaba cerca de 7 millones de barriles diarios desde Irán, una cifra que superaba con creces las importaciones desde Estados Unidos en sus mejores momentos. La ironía era dolorosa. Mientras Washington celebraba su presión sobre Teherán, Irán se convertía en uno de los pilares energéticos del mayor mercado del mundo. El éxito de Irán no se limitó al mercado chino. India, aunque oficialmente alineada con Occidente en temas estratégicos, comenzó a aceptar discretamente crudo iraní a través de intermediarios ubicados en Omán, Qatar y los Emiratos. Vietnam y Malasia hicieron lo propio. Incluso en África Oriental, refinerías en Tanzania y Mozambique empezaron a recibir cargamentos que, aunque etiquetados como origen mixto, eran inequívocamente iraníes. Este retorno fue posible no gracias a la diplomacia tradicional, sino a una estrategia logística impecable. Irán ofrecía entregas puntuales, pagos en yuanes, rublos o incluso criptomonedas y cero burocracia. Sus acuerdos no exigían firmar tratados ni reformas estructurales, ni cumplimiento con marcos institucionales occidentales. Era una diplomacia de los hechos barcos entregando petróleo sin discursos ni condiciones. Mientras tanto, en Washington, la respuesta fue una mezcla de incredulidad y negación. La administración del presidente número 47 insistía en que las sanciones funcionaban, aunque el comercio seguía fluyendo. Desde el despacho oval se celebraban victorias morales que no se reflejaban en los mercados ni en los puertos. Las cámaras estadounidenses mostraban tanques vacíos y barcos sin destino, mientras que los puertos chinos descargaban sin pausa crudo iraní. Lo más notable de este fenómeno fue que Irán no necesitó enfrentarse directamente a Washington. No emitió amenazas ni buscó titulares. Simplemente encontró los vacíos del sistema, los explotó y construyó una red funcional que lo integró nuevamente en el tablero energético mundial. Cada barril vendido era una prueba de que las reglas del juego habían cambiado. Ya no bastaba con controlar la moneda o el sistema bancario. Ahora quien controlaba la logística mandaba. Y lo hizo sin ayuda. A diferencia de otros actores, Irán no necesitó avales del FMI, ni acceso a SWIFT, ni tratados con Bruselas. Se movió en las sombras, pero con eficacia. Sus métodos, aunque cuestionables desde un punto de vista legal, eran imitados en silencio por otros países que veían en su modelo una vía de escape ante las imposiciones de Washington. Porque Irán no solo exportaba petróleo, exportaba independencia. Cada barco que partía desde Bandar Abbas o Bushehr llevaba implícito un mensaje geopolítico: es posible comerciar energía fuera del sistema dominado por EU. Y ese mensaje empezó a resonar en rincones del mundo tradicionalmente subordinados a las potencias occidentales. En África, por ejemplo, países como Argelia, Angola o Nigeria comenzaron a negociar acuerdos en yuanes o euros, con apoyo logístico de China y sin pasar por instituciones financieras tradicionales. En Asia Central, Kazajistán y Uzbekistán comenzaron a vender petróleo a través de mecanismos inspirados en el modelo iraní. Y en América Latina, Venezuela y Bolivia miraban con atención la estrategia persa, buscando adaptarla a sus propias condiciones. Este fenómeno desnudó una verdad incómoda: sin coordinación global, las sanciones se vuelven herramientas oxidadas. Si China, India, Irán, Rusia y buena parte del sudeste asiático deciden ignorarlas, ya no hay fuerza suficiente para imponerlas. Y si no hay consecuencias, la amenaza pierde valor. Además, Teherán no se conformó con sobrevivir, aprovechó su posición para influir. En julio, Irán propuso un mecanismo alternativo de compensación energética en la Organización de Cooperación de Shanghái,
basado en intercambios directos entre monedas regionales y criptoactivos respaldados por energía. La propuesta aún no fue adoptada formalmente, pero demostró que Irán ya no era solo un actor periférico. Era un innovador dentro del nuevo orden energético. Incluso algunos expertos occidentales admitieron que la arquitectura creada por Teherán era más robusta de lo que se pensaba, no por su volumen, sino por su capacidad de adaptación. Porque mientras las potencias tradicionales debatían sobre normas y tratados, Irán ya estaba vendiendo, entregando y cobrando. El resultado fue devastador para el relato estadounidense. Mientras EEAU insistía en que lideraba el comercio energético global, los contratos más importantes se firmaban sin su intervención. Las rutas comerciales se diseñaban sin su supervisión, y los pagos se procesaban sin tocar un solo dólar. Lo más inquietante no era que Irán hubiese burlado las sanciones. Lo verdaderamente perturbador para Washington era que muchos otros estaban tomando nota. Y no se trataba solo de gobiernos autocráticos o enemigos declarados de EEAU. También países nominalmente aliados comenzaban a explorar vías de escape ante la inestabilidad normativa y financiera del sistema occidental. En este nuevo tablero energético, Irán no era el centro, pero era el ejemplo, un recordatorio de que la resiliencia, cuando se combina con pragmatismo, puede vencer al poder más consolidado. Lo que parecía impensable en 2020, un Irán libre del asedio financiero occidental, era una realidad consolidada en 2025. No por un cambio de política internacional, sino porque el mundo decidió seguir adelante, sin pedir permiso. Y en la siguiente y última parte, el panorama global terminará de revelarse una red energética descentralizada, con múltiples polos de poder, donde Estados Unidos ya no es indispensable. Un mundo que en silencio aprendió a vivir sin él. Lo que comenzó como una retirada silenciosa de China del petróleo estadounidense, terminó por convertirse en una reconfiguración total del mapa energético global. Una revolución sin cañones ni tratados, construida a base de acuerdos discretos, pragmatismo comercial y una profunda desconfianza hacia el liderazgo de Washington. Para agosto de 2025, el nuevo orden no solo estaba en marcha, sino que comenzaba a consolidarse Asia como núcleo de consumo y coordinación Medio Oriente y Rusia como columna vertebral del suministro, y un Occidente que poco a poco era empujado hacia los márgenes. La geografía del poder energético ya no gira en torno a Houston, ni los contratos se sellan en inglés. En lugar de ello, las terminales de exportación se multiplican en China, India y el Golfo Pérsico. Los idiomas de los contratos varían mandarín, árabe, ruso, farsi, y las monedas también yuanes, rublos, euros, rupias, cualquier cosa menos dólares. Estados Unidos, durante casi un siglo, había mantenido su influencia no solo por ser un productor clave, sino por controlar las reglas del juego, las rutas, las instituciones, las monedas. Pero en 2025, el tablero ya no necesita un árbitro, y menos aún uno que juega a imponer en vez de negociar. Europa, lejos de resistirse, ha aprendido a beneficiarse del nuevo equilibrio. Compañías alemanas, francesas e italianas aprovechan la competencia entre proveedores para exigir mejores condiciones, plazos más largos, coberturas de riesgo personalizadas, precios rebajados. La multipolaridad energética, lejos de ser una amenaza, se ha convertido en una herramienta de negociación. En paralelo, África comienza a ocupar un lugar estratégico. Países como Nigeria, Angola, Argelia y Mozambique han establecido vínculos directos con China y Rusia. No piden créditos al FMI, no se someten a auditorías occidentales. A cambio de infraestructura, oleoductos, refinerías, puertos aceptan inversión sin condiciones ideológicas. Es una nueva forma de descolonización no basada en discursos, sino en decisiones logísticas. Asia, por su parte, no solo es el mayor consumidor, también se ha convertido en el organizador silencioso del flujo energético global.
Los acuerdos bilaterales, se suceden las reservas estratégicas, se fortalecen las plataformas de pago digitales, ganan terreno. El centro de gravedad ya no está en el Atlántico, está en el Indo-Pacífico. En este nuevo ecosistema, el papel de Estados Unidos se diluye. No porque haya perdido capacidad productiva, sigue siendo uno de los mayores productores del mundo, sino porque su narrativa ya no convence. Las amenazas, las sanciones, las advertencias han perdido poder. El mundo ha aprendido a ignorarlas. En julio de 2025, Canadá anunció que redirigiría parte de su producción petrolera hacia mercados asiáticos y europeos, reduciendo su dependencia del mercado estadounidense. El motivo: inestabilidad regulatoria y falta de previsión por parte de la administración actual, según un comunicado oficial de Ottawa. Incluso aliados históricos como Japón o Corea del Sur comenzaron a diversificar sus proveedores con mayor rapidez. Washington, sin embargo, parece atrapado en un ciclo de autocomplacencia. Desde el despacho oval se repiten eslóganes de campaña, se celebran victorias que solo existen en comunicados de prensa, y se insiste en que Estados Unidos sigue siendo el líder del mundo libre. Pero esa narrativa ya no resuena más allá del Potomac. En los foros internacionales, los representantes estadounidenses son escuchados con cortesía y luego ignorados. La parálisis institucional es evidente. Mientras los países rediseñan su arquitectura energética, Estados Unidos debate internamente si debe o no rellenar su reserva estratégica de petróleo. Como si el problema fuese el volumen almacenado y no el prestigio perdido. Porque en este nuevo sistema el verdadero valor no está en los barriles, sino en la confianza. Y esa E.U. la ha erosionado. Los mercados ya no esperan la señal de Washington para actuar. Las decisiones estratégicas se toman en otras capitales, con otros actores y bajo otras reglas. Las grandes aseguradoras marítimas adaptan sus políticas a las nuevas rutas. Las casas de cambio se especializan en monedas emergentes. Los bancos centrales diversifican sus reservas. Y los contratos energéticos se firman sin consultar al Tesoro estadounidense. Quizás el símbolo más elocuente de esta transformación esté en los puertos vacíos de Texas. Donde antes se alineaban buques rumbo a Asia, hoy hay silencio. Donde antes se construían nuevas terminales, hoy hay incertidumbre. Las grúas inmóviles en Corpus Christi o Houston no son solo maquinaria sin uso, son monumentos a una época que se desvanece. El mundo no expulsó a T-E-E-U-U del sistema. Simplemente aprendió a vivir sin él. No fue un acto de guerra ni una conspiración. Fue la consecuencia natural de años de decisiones erráticas, sanciones mal diseñadas, arrogancia diplomática y una desconexión crónica con la evolución del comercio global. Hoy la multipolaridad energética no es una teoría sino una realidad tangible. Y en este contexto el poder ya no lo tiene quien más impone, sino quien mejor negocia. El liderazgo no se mide en capacidad militar o volumen exportado, sino en adaptabilidad, flexibilidad y credibilidad. Y eso hoy por hoy Estados Unidos lo ha perdido. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Qué pasa cuando el mundo se acostumbra a vivir sin ti? La respuesta no llegará con un estallido, ni con una declaración solemne. Llegará con contratos firmados sin tu presencia, monedas que no llevan tu rostro y rutas que no pasan por tus puertos. Llegará como ha llegado todo este proceso en silencio.